Ok, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Marsh College. Quien les habla, Aquillo Apán, tiene el gusto de recibirlos el día de hoy para continuar con el módulo de gestión de la salud. Esa es el segunda sesión, segundo curso en este año vinculado a los seguros de salud y seguros de vida. Y estaría siendo complementado con 2 sesiones más sobre los seguros de SCTR y seguros de vida en la segunda parte del año. Mi responsabilidad dentro de Marsh Rider como asesores de ustedes es gestionar con el mercado, las mejores condiciones en términos de seguros de salud y seguro de vida para ustedes, nuestros clientes. Y el día de hoy el recorrido que vamos a hacer es precisamente sobre uno de esos aspectos modulares que tiene el día a día de cada uno de los que estamos en esta sala, que son los planes de salud. Entonces, en ese recorrido vamos a recorrer sobre el espíritu de los planes de salud y los planes de salud de las EPS, y vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos de aquí en lo que respecta al año 2017 y los años venideros. Las preguntas son bienvenidas. Por favor, interrúmpanme cuantas veces sea necesario para revisar y compartir quizás las vivencias y experiencias que tienen cada uno de ustedes. Con respecto a los planes de salud, quería arrancar la disertación del día de hoy compartiendo alguna peculiaridad y de alguna manera un cierto paralelo que encontré a una entrevista que hizo el Diario del Comercio y que fue publicado el día de ayer a Julio Iglesias. No sé si alguien lo leyó. Julio Iglesias, y en la parte correspondiente a la vinculación de esa conversación con Mario Vargas Llosa. Entonces, parte de la conversación fue de esta manera. Y Julio Iglesias comenzó mencionando sobre Mario Vargas Llosa que ellos tenían una relación extraterritorial. Continúa diciendo de que en una conversación entre Julio Iglesias y Mario Vargas Llosa, pues Mario Vargas Llosa podría hablarle de Sófocles, él podría hablarle de Kant, él podría hablarle del Real Madrid, Mario Vargas Llosa podría hablarle del Atlético de Madrid, Mario Vargas Llosa le podría hablar de su mujer y Julio Iglesias también, ¿no? Saben que el común denominador es Isabel Preisler. Entonces hago este paralelo entre doña Isabel, con los planes de salud, porque es un tema de nuestro día a día. Los planes de salud es un tema, es una responsabilidad y es un desafío que tenemos todos en esta sala para poder llevar a todos los colaboradores de sus empresas las mejores condiciones y los mejores estándares de servicio, porque los planes de salud hoy en día constituyen una pieza fundamental dentro de la gestión que tenemos todos nosotros. Y es por eso que dentro de los 3 puntos que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión, vamos a arrancar de alguna manera conversando sobre si es que los planes de salud constituyen realmente hoy en día un factor clave en la atracción y retención de talentos. En segundo lugar, vamos a poder compartir con ustedes algunos temas que ustedes conocen. Simplemente les hemos dado alguna estructura, pero queríamos asegurarnos de que todos en nuestras negociaciones con las EPS y aseguradoras del mercado estamos considerando todos o parte de estos denominados criterios de legitimidad para negociar con sus respectivas EPS, ya sea para cambiarse de EPS o ya sea para renovar su plan de salud de EPS. Nosotros, como sus asesores y sus consultores, estamos constantemente pendientes de que esos criterios se tomen en cuenta. Y finalmente, cómo no terminar con una suerte de lista de deseos sobre lo que quisiéramos nosotros de lo que es el servicio, los seguros de salud, particularmente a nivel de las EPS y de cara hacia el 2021. Es decir, todo aquello que nosotros desearíamos que se puedan cumplir dentro del gobierno de PPK. ¿Ok? Entonces, arrancamos con la primera parte de esta sesión, los planes de salud. Y para hablar del factor retención y atracción, ¿por qué no buscar algunas evidencias? Y quizás la última evidencia que yo he encontrado es una publicación del Harvard Business Review. Y el Harvard Business Review, justamente para poder comenzar con esa parte del Harvard Business Review, quería mostrarles esta primera lámina. ¿Alguien recuerda a este personaje? ¿Quién recuerda a este personaje? Hace 10 años, casi exactos, este personaje saltó a la popularidad. Si uno lo veía de una primera impresión, ¿qué les transmitía? ¿Convicción? Todo lo contrario.
Autoestima, aparentemente no. Él era, sin despreciar para nada en la profesión, era un vendedor de celulares. ¿De acuerdo? Era el famoso, o el que ahora es famoso, Pol Pot. Y él hablaba con la cabeza gacha, un poquito hacia sí mismo, no hablaba en forma abierta, tenía miedo escénico y hasta pánico escénico, y de alguna manera eso se reflejaba en los rostros del jurado de este concurso que en ese entonces empezaba a saltar a la fama. Esto era en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó al final? Pol Pot, desde su primera aparición, sorprendió totalmente al público, al auditorio y, cómo no, al jurado, que finalmente tuvo que pararse y aplaudirlo de pie a este Pol Pot, porque sorprendió y maravilló a todos los asistentes y finalmente ganó este concurso. De ahí saltó la fama y dio una suerte de motivación tremenda a otros personajes que estaban tras bambalinas y que tenían una serie de atributos y cualidades que no lo expresaban hacia el mundo entero. Pol Pot cantó La Reina y tuvo una serie de apariciones, publicó una serie de álbumes, lanzó una serie de álbumes, entre otros, y se volvió un personaje famoso. En esa misma secuencia del concurso, fíjense el inicio y el final. Fíjense la imagen que transmitía. Entonces, ustedes ven los planes de salud de las EPS como Pol Pot versión 1 o Pol Pot versión 2. Todos quisiéramos verlo como la parte final, ¿cierto? A eso apuntamos. Que la experiencia en los seguros de salud sea una experiencia, recuerden este término, memorable. Y vamos a ver por qué memorable. Entonces, ahora sí, vamos a la encuesta de Harvard Business Review para ver si es que hay algún tipo de evidencia de que los planes de salud son un factor de atracción y retención de talentos. Y en esta publicación del Harvard Business Review del mes de febrero, en base a una encuesta a cerca de 2.000 trabajadores que buscarían o estarían buscando empleo en los Estados Unidos, se les preguntó sobre 17 beneficios, que son los que ustedes ven allí, que podrían de alguna manera inclinar la balanza para aceptar un trabajo de menor remuneración a otro. Y las respuestas fueron contundentes. Muchos estaban dispuestos a tomar una posición de menor remuneración en la medida que el paquete de beneficios que se le pudiera ofrecer sea realmente interesante. Pero interesante, evidentemente, a los perfiles de personas que buscaban esos puestos. ¿De acuerdo? Y fíjense qué atributo, qué beneficio está en número 1. Contundente. La parte de seguros de salud. En Estados Unidos se divide la parte oftalmológica, la parte odontológica por separado, pero todo el paquete es lo que hoy en día sería para nosotros un plan de salud en EPS. Y fíjense que no solamente eso, sino que se les preguntaba a cuáles de esos beneficios o atributos le darían una altísima o fuerte consideración y una alta consideración, heavy consideration, y alguna consideración, some consideration. Entonces fíjense que en la parte de seguro de salud, en la combinación de ambos, era el beneficio mucho más amplio, más alto, y no solamente eso, sino que a nivel de la mayor consideración estaba justamente esos seguros de salud. Entonces fíjense qué tan importante apreciar objetivamente que una encuesta reciente fresca, una realidad que finalmente no debería distar mucho de la realidad peruana, pues se puede evidenciar de que los seguros de salud lideran esa lista de beneficios por el cual uno pudiera inclinar qué trabajo tomar, no importando la remuneración, o en todo caso dejando como rol secundario la remuneración. Y dentro de lo que tenemos que nosotros evaluar, y ustedes lo ven en el día a día, es si es que deberíamos tener algún tipo de diferenciación cuando contratamos o tratamos de retener un talento masculino o femenino. Entonces, ustedes pueden apreciar en la izquierda masculino y la derecha femenino de que la valoración puede diferir tremendamente en cada uno de esos beneficios. No solamente en la parte de seguro de salud, sino también en la parte de horas flexibles, vacaciones, tiempo extra, etc. De los 17 beneficios hay valoraciones distintas, pero hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Que a pesar de que las valoraciones pueden ser distintas, un mejor seguro de salud sería el beneficio de más alta consideración tanto en damas como en varones. Fíjense, el primero de ellos, que son justamente los seguros de salud, ocupan de lejos el número 1 tanto en mujeres como en hombres.
Entonces, fíjense, sí, la valoración es totalmente distinta. Las mujeres valoran mucho más un seguro de salud que los hombres, pero en ambos casos son las categorías de beneficios que más peso o más interés muestran a aquellas personas que están buscando un trabajo. ¿Sí? Entonces, con esa premisa inicial, quería partir la sesión del día de hoy demostrando o evidenciando algunas de las muchas encuestas en las cuales se puede validar y verificar o evidenciar de que los seguros de salud son un componente fortísimo en las decisiones sobre atracción y retención de talento. Con eso pasamos a la segunda parte, que es en las negociaciones con las EPS, qué factores clave o qué criterios de legitimidad deberíamos nosotros tener. Y para eso, qué mejor mostrando en la ecuación los dos lados de la balanza. Y saben que los dos lados de la balanza vinculados a la ecuación de siniestralidad tienen que ver, por un lado, con los siniestros, que de alguna manera tienen que ser contrapesados ¿con qué? Con los aportes. Entonces, si queremos ver siniestros y aportes como dos ejes centrales, tenemos que ver cuáles son aquellos criterios que consideramos nosotros que pueden de alguna manera inclinar la balanza en una negociación o qué criterios nos pueden ayudar a conseguir las mejores condiciones nosotros como sucesores para ustedes, nuestros clientes, y ustedes para con el resto de colaboradores de sus instituciones. A nivel de siniestros, ustedes ya desde unos 4 o 5 años deben haber visto que en las renovaciones cada una de las EPS menciona que los costos de salud se van a incrementar un año a otro, lo cual en definitivamente es cierto, no solamente en salud, sino también en general, en toda la canasta de productos que consumimos todos nosotros. Entonces, lo curioso es que en salud esa canasta promedio de utilización se incrementa con mayor fuerza, con una mayor pendiente que el resto de productos. Por lo tanto, la inflación médica suele ser una inflación algo mayor que la inflación general del país. Es un tema con el cual debemos lidiar, porque si consumimos 100 ahora, las EPS dicen que vamos a consumir 107 o 106 el próximo año. Entonces, eso es materia de discusión, materia también de negociación. No para incluir o excluir esa variable hay que considerarla, pero hay que considerar un valor razonable. Segundo aspecto que incide en la variable de siniestros o prestaciones o costo de la atención médica es el vinculado al perfil epidemiológico. Ustedes podrán estar en algunas empresas en las cuales posiblemente hayan padres cubiertos o posiblemente haya hasta algunos ex trabajadores cubiertos. Común denominador de padres o ex trabajadores, un perfil de edad más alto. Sabemos que a mayor edad hay mayor riesgo, hay mayor morbilidad, más enfermedades crónicas, mayor frecuencia de utilización y hasta mayor severidad, ¿cierto? En contraste con algunas otras empresas muy jóvenes. Hay empresas, tenemos muchos clientes en las cuales la banda en un 90% pueden ser millennials o pueden ser trabajadores base 2, ¿sí? Entonces, evidentemente, esa población a nivel de morbilidad, enfermedades crónicas, pueden ser muy bajas o relativamente bajas, pero tendrá un componente de maternidad relativamente alto también. Entonces, hay que considerar ese perfil epidemiológico para negociar con las EPS. Igualmente, tenemos que ver dentro de los pacientes crónicos qué acciones se están tomando en cuenta. Por ejemplo, si es que dentro de mi población tengo un 50, 60, 70% de la población afiliado al programa de pacientes crónicos de las EPS, también es un punto a favor, porque sabemos que esa población está mejor, entre comillas, controlada que el resto de población crónica. Y está controlada a través de la EPS, a través de costos y programas que son buenos en términos de calidad y también buenos en términos de precio. Entonces, son variables que hay que tomar en cuenta para la proyección de gastos en función al perfil que tiene cada empresa. Y sabemos ustedes, y tanto como nosotros, que hoy en día el cáncer se está mostrando con mucha más fuerza, tanto en la frecuencia de casos que vienen apareciendo a toda edad, no respeta edad el cáncer, y también con una severidad altísima. Y cuando digo severidad, está vinculado al costo del tratamiento. Sabemos que, por un lado, enhorabuena, que los tratamientos modernos pueden ayudar a combatir el cáncer de mejor manera, pero son también más costosos. Hoy en día muchos tratamientos, han escuchado mucho de la terapia biológica, los anticuerpos monoclonales y otros, que son muy buenos, más efectivos, pero también son más caros. Entonces,
tenemos que buscar ese equilibrio, pero lo cierto es de que si tenemos una población con un componente oncológico fuerte y tiene un estadio de no muy buen pronóstico, pues evidentemente eso puede de alguna manera perjudicar la negociación. Entonces tenemos que también tomar en cuenta cuál es la realidad con la cual estamos nosotros negociando cada uno de los planes a nivel de renovación, a nivel de nueva contratación con las EPS. Eso a nivel de perfil. Un tercer factor a nivel de siniestros tiene que ver con la red propia de las EPS. Ya sabemos nosotros hasta el cansancio que el internacional a nivel de RIMAC ha de alguna manera desplegado desde un inicio del sistema la fuerza para que la gente pueda encontrar en ella una red sólida en términos de calidad, sólida en términos de precio, pero obviamente la preocupación es de que no se estaría dando abasto como red propia para atender a todos sus asegurados. De igual manera Pacífico, con su red sana, su red en principio no estaría siendo suficiente para atender en términos de calidad y amplitud a todos los asegurados. Enhorabuena que la inversión no ha parado, tanto en internacional y también a nivel de sana. Ambas están invirtiendo fuerte para hacer crecer el número de camas hospitalarias por un lado y de consultorios ambulatorios. Vamos a ver más adelante que a nivel de especialidades todavía hay un déficit. Pero se está trabajando y no solamente en Lima, sino para sus compañeros en el interior del país. También hay esfuerzos importantes de estos grupos. Adicionalmente está el grupo AUNA invirtiendo muy fuerte. Vallesur en Arequipa, por ejemplo, es una clara muestra de una fuerte inversión. En el caso del Grupo San Pablo, también acaba de poner hace un par de meses la primera piedra en Arequipa. Pretende ser la mejor clínica en Arequipa, por encima de la misma Vallesur, la Clínica Arequipa, la Clínica San Juan de Dios, entre otros. Y no hay que dejar de lado justamente la motivación para que todos estos grandes grupos económicos puedan invertir en términos de infraestructura, de prestación médica en Lima y en el interior del país. Pero no quería dejar mencionar a un competidor serio de los últimos tiempos en el 2016 y ahora 2017, que es Mapfre, que también ha incorporado como, entre comillas, red propia a dos clínicas relevantes. Ricardo Palma, por ejemplo, es parte de su caballito de batalla, y la Clínica Delgado. No nos debería asustar que Ricardo Palma, y sobre todo la Clínica Delgado, que la percepción es que sean clínicas caras. Para el caso de Mapfre, por ejemplo, ellos han podido negociar tarifas mejores en estas dos clínicas. De tal manera que ahora tenemos buenos competidores, RIMAC con su internacional, Pacífico con Sana, y tenemos a Mapfre con la Ricardo Palma y Delgado. Si bien es cierto, no son de ellos, tienen acuerdos comerciales relevantes que les ha permitido salir al mercado con un costo bajo para no afectar la siniestralidad y aparte ofrecer a los asegurados deducibles y coaseguros competitivos. ¿Okay? Y la buena noticia es de que Positiva EPS, si que no todos lo saben, va a lanzar operaciones a partir del segundo semestre de este año. Positiva, recordarán, hasta hace año y medio más o menos, tenía una vinculación comercial importante con Sanitas y por eso en un tiempo se llamó Positiva Sanitas. Ahora Sanitas está jugando el partido por su lado y Positiva está por lanzar su EPS. Segundo semestre este año, esperemos que también con nueva infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que tenemos competidores. Sanitas, recuerden, tiene un modelo colombiano, no ha podido hilvanar o alinearse estrictamente a las expectativas y necesidades de la mayor cantidad de empresas en el Perú, pero ese modelo diferente también permite tener una alternativa algo distinta a las tradicionales que muestran RIMAC, Pacífico, el mismo Mapfre y posiblemente Positiva. Entonces es una alternativa que no hay que dejar de verla, puede calzar en algún nicho o segmento pequeño del mercado. Entonces tenemos 4 competidores ahora y una quinta, pero lo que debemos alentar es que esta competencia sea dinámica y sobre todo ofrezca infraestructura nueva. La buena noticia, leyendo justamente una entrevista a Álvaro Correa, gerente general de Pacífico, el día lunes, es que mencionaba que la inversión de Pacífico, por ejemplo, en los siguientes 4 o 5 años va a ser cerca de $200 millones. 200 millones de dólares en 4 o 5 años, en la cual van a promover la ampliación de sus clínicas actuales, pero sobre todo la incorporación de nueva infraestructura a nivel de centros médicos. Sabemos que RIMAC, por ejemplo, le lleva cierta ventaja a Pacífico a nivel de medicentros, que son los centros médicos de RIMAC. Pacífico va a abrir equivalentes en lo que ellos denominan zonas estratégicas. ¿Okay? Entonces, esa es de alguna manera la visión que tienen los
competidores y jugadores actuales que va en sintonía con las necesidades que tiene el mercado. Y eso es muy importante. Y el cuarto punto vinculado a siniestros tiene que ver con los deducibles y coaseguros. Siempre terminan siendo una suerte de as bajo la manga. Ustedes saben que los dos componentes principales de precio en un seguro de salud y un seguro de salud en EPS también es, por un lado, las primas, obviamente, pero también los deducibles y coaseguros, que es el componente variable, mientras que las primas soportes son el componente fijo. Ustedes saben que finalmente ese componente variable lo terminan pagando las personas que hacen uso del seguro, los pacientes. Quien más se atiende, más aporta en deducibles y coaseguros. Quien no se atiende, no paga deducibles y coaseguros. Por eso es un componente variable. Pero tenemos el componente fijo, que son las primas. Entonces, si nosotros en una determinada renovación de un año a otro ajustamos o aceptamos que las EPS nos ajuste algunos deducibles y coaseguros, va a permitir que el incremento de los aportes, si es que lo hay, sea menor. Y eventualmente podamos hacer que ese incremento de deducibles y coaseguros elimine la pretensión de la EPS de algún tipo de incremento. Entonces podemos jugar con esa variable, componente variable y con ese componente fijo. ¿De acuerdo? Entonces es un arma vinculado al tema de siniestros. Saben ustedes también en el fondo la premisa fundamental, que es casi un mandamiento, es que mientras más altos sean los deducibles, básicamente a nivel ambulatorio, va a contener mucho la frecuencia. ¿Recuerdan ustedes? Yo tuve la suerte de estar desde el inicio del sistema EPS el año 99, en la cual recordarán muchos de ustedes o algunos de ustedes que el deducible con el que se lanzó fue cerca de $5 en algún caso, 15 soles en otro caso, pero todo al 100%. ¿Sí? Entonces uno solo paga 15 soles, incluso en Ricardo Palma y San Pablo, en el caso de Pacífico, por ejemplo, y los medicamentos, exámenes auxiliares, todo era cubierto al 100%. Entonces con eso 15 soles no era ningún tipo de varilla, todo el mundo podía pagar, la gran mayoría sin problemas, 15 soles y atenderse todo el tema médico en forma gratuita. ¿Sí? Entonces eso no era ningún elemento de contención. Hoy en día, la Ricardo Palma, por ejemplo, y San Pablo, en el caso Pacífico, los tienen en una red con un deducible promedio de 60, 70, 80, no, hasta 90 soles, ¿cierto? Eso sí es una contención y eso trata justamente de controlar la frecuencia de utilización para que lo usen realmente las personas que lo necesiten. Pero también habrán otras redes de clínicas que pueden ser muy buenas. Yo cito siempre el caso de Good Hope, una clínica que en mi percepción es muy buena, está en red 1, red 2, muchas veces con 25 o 30 soles deducible. Es muy buena, está bien ubicada, céntrica, fácil de acceso, lo ha ampliado en los últimos años, entonces termina siendo una buena combinación de precio-producto. ¿Okay? Entonces, hay buenas clínicas con buenos deducibles y coaseguros, pero lo importante es que tengamos un esquema claro de que terminan siendo una variable que nos ayuda también a controlar el gasto. Ningún extremo es bueno, ni deducibles coaseguros muy altos, porque finalmente pierde sentido el seguro de salud, ni tampoco, por otro lado, precios muy altos. Tenemos que buscar la balanza y juntar estos atributos y estos elementos o criterios para poder negociar los mejores términos para las empresas en las cuales ustedes laboran. Y por la parte de los aportes, tenemos también algunas variables, 4 en particular queríamos mencionar, que tienen que ver cómo inciden eso o cómo pueden incidir estos en la consecución de los mejores aportes posibles para la población de cada una de sus empresas. Primero, el crédito de salud. Sabemos que desde el inicio del sistema, allá por el año 98-99, el crédito no se ha movido. Sigue siendo el 25% de la aportación a la seguridad social. La aportación del 9% por 25% termina siendo el famoso 2.25. Ese 2.25 de las planillas es lo que se utiliza como subsidio para pagar el plan de EPS. La diferencia, que normalmente es un 70-60% del costo total del plan, es pagado a veces por la empresa, a veces íntegramente por los trabajadores o por una combinación, de acuerdo a las políticas internas que tenga cada una de las empresas. ¿De acuerdo? Sin embargo, como lo mencionaba, ese 2.25 en la gran mayoría de empresas y en el gran promedio termina subsidiando solo el 30%. Y hay un 70% que tiene que ser cubierto por el bolsillo de empleador, empleado o combinación. Entonces, eso es lo que ha frenado de alguna manera la posibilidad de mayor crecimiento del sistema en términos de afiliación. Recuerden ustedes que el mercado peruano, en estos cerca de 18 años que tiene de vida el sistema EPS, ha afiliado a menos de 900.000 personas, entre titulares y derechohabientes. 900.000 personas frente a un eSalud que tiene cerca de 9-10 millones de personas.
Entonces, sistema público 9, 10 millones, sistema privado menos de 1 millón. Entonces, eso habla que en 18 años no se ha cumplido con la gran meta de poder pasar al sector privado la mayor cantidad de personas. Y no quiero desacreditar ni quitarle mérito al sistema público, que hace evidentemente todos los esfuerzos posibles frente a las restricciones presupuestarias que puede tener. Pero sabemos que, y los índices de satisfacción que muestran las encuestas en los últimos 3 años, muestran que todavía hay una brecha importante en la percepción de la calidad del servicio entre sistema privado y sistema público. Contra el salud, contra el MINSA, contra el mismo servicio médico de las Fuerzas Armadas, el sistema privado luce bastante mejor. No es el óptimo y ustedes son conscientes de que hay muchas oportunidades de mejora y en eso estamos. Pero fíjense, si no estamos satisfechos con el sistema privado, ¿qué podríamos decir del sistema público? Fíjense, solamente pensemos, ¿cuánto tiene uno que esperar para poder sacar una cita en el salud, por ejemplo? 3 meses, 2 meses. ¿Encontramos medicamentos en el salud? La gran mayoría de veces no, uno tiene que comprarlo de su bolsillo. Entonces, es un sistema, en teoría, cubierto al 100%, pero con una serie de debilidades, por llamarlo de alguna manera. Entonces, tenemos que, en lo posible, tratar de fomentar que en el sistema privado, con una mayor capacidad a nivel de crédito, se pueda afiliar mayor personas. Eso lo vamos a hacer en la última parte para ver cuál sería nuestra lista de deseos en términos de crédito de salud. En cuanto al ajuste de aportes, es una variable que decíamos que está vinculada al precio, que si todo lo que no podamos hacer vía deducibles y coaseguros, tendríamos que utilizar la herramienta que es el tratar de negociar el mejor precio posible. La siniestralidad objetivo. En muchos casos hemos podido notar, sobre todo cuando incorporamos un cliente en nuestro portafolio, una de las primeras cosas que verificamos es que si las EPS los están midiendo ustedes con la varilla adecuada. Algunas EPS miden y establecen la siniestralidad objetivo en función al tamaño de la población asegurada en la EPS. Por ejemplo, en el caso de Pacífico, si es que la población supera las 100 personas, pero no supera las 500, establece como punto de equilibrio alrededor del 70%. Parten con 70%. ¿Sí? Si superan los 500, puede llegar a 75%. En el caso de RIMAC no toma en cuenta la población asegurada, sino toma en cuenta el primaje o el total de aportes anuales que genera esa empresa para RIMAC EPS. Entonces, si supera 1 millón es una forma, si supera 1,5 millones, 2 millones es otro punto de equilibrio. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es asegurarnos de que ustedes tengan el mejor punto de equilibrio posible. No solamente frente a la realidad que tienen ustedes hoy en día, sino frente a las proyecciones. Hay muchas empresas que empiezan operaciones en el Perú y que empiezan con 20, 30, 50 colaboradores, pero la proyección es que de un año a otro eso llegue a ser 1.000 colaboradores, 1.500 colaboradores. Entonces la perspectiva con la cual debemos negociar y establecer ese siniestralidad objetivo tiene que ser mirando hacia lo que se viene en el mediano o largo plazo. Nosotros hemos podido mejorar en muchos casos, poder establecer clientes que están siendo medidos con 65, 70%, subirlos a 75% y en algunos casos también hemos podido lograr llegar a 80% y en algunos casos muy específicos quizás hasta mejor que 80%. Pero tiene que reunirse condiciones y nosotros tenemos que reunir criterios de legitimidad para negociar en representación de ustedes la mejor varilla posible. ¿Qué hace la siniestralidad objetivo? Que si ustedes, por ejemplo, tenían una siniestralidad objetivo de 70%, si la proyección para el próximo año es mayor al 70%, va a venir una propuesta de ajuste de aportes. Si nosotros logramos subir la varilla a 75, ustedes tienen más margen. Porque si antes el 71 era malo, pues si subimos la varilla a 75, el 71 estaría dentro de lo que se esperaría del resultado financiero de ustedes. Entonces, mientras más alta sea la varilla, mejor van a ser en términos de negociación con las EPS. Y finalmente, en términos de aporte, ¿por qué no? Y es natural desde la perspectiva de ustedes como empresas que se les mida a ustedes no como EPS, sino como portafolio, aumentando el seguro de vida ley si lo tuvieran, vida grupo, SCTR si son industrias afectas a la obligatoriedad de contratar el seguro complementario y, ¿por qué no?, también meter dentro de la medición los seguros patrimoniales. Es algo más difícil, pero igual es parte de lo que hacemos nosotros por ustedes para que los vean ustedes como cliente, con una foto integral. Entonces, si ustedes son una empresa XYZ, no son XYZ para el plan de EPS. Ustedes son un todo y si tienen todos los seguros colocados en una misma compañía de seguros vinculada a la misma EPS, con mayor razón. Y ese es otro tema también que se debe utilizar como variable de negociación.
Ustedes pueden diversificar el riesgo o pueden estar contentos teniendo sus portafolios seguros repartidos en 2 o 3 aseguradoras, lo cual es perfectamente válido. Ahora, en algunos escenarios, algunas coyunturas, valdrá la pena evaluar, juntar todos los riesgos en una sola aseguradora, en la búsqueda de las mejores condiciones, no solamente en precios, sino de condiciones en general. Y en algunos otros casos valdrá la pena separarlos para que las compañías de seguros compitan. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver el contexto, hay que ver la industria en la cual están, hay que ver cómo se están desenvolviendo, cuál es el apetito de riesgo de las aseguradoras y EPS en función a las industrias en las cuales están. Y una cosa más, yo le agregaría a esto el comportamiento histórico. Es muy importante no solamente ver la realidad de un periodo, sino ver la historia que tienen ustedes dentro del EPS. Nosotros nos encargamos como asesores de ustedes de evaluar y hacer ese recorrido completo para ver cuáles son las condiciones que nos hacen presentarse de mejor manera en una negociación con el mercado. ¿Sí? Entonces, esas 8 variables, 4 vinculadas a los siniestros y 4 vinculadas a los aportes, hemos tratado de llevarlos a una matriz. En una matriz en la cual podamos mostrar cuál es su nivel de impacto en líneas generales en términos de siniestralidad, cuánto ayudan para reducir o controlar la siniestralidad y por otro lado, cuán controlables son estas variables, es decir, si son accesibles o no al manejo de ustedes. Y vamos a comenzar, y este caso quizás puede evidenciarlo un poco mejor. ¿Qué hay del tema de crédito de salud? ¿Es un tema controlable por ustedes como empresas? Ustedes no pueden, ni nosotros podemos, ni las aseguradoras pueden definir el tema del crédito de salud. Que podemos establecer sugerencias, que podamos de alguna manera incidir y llevar la voz de las principales empresas y la mayoría de empresas del país indicando que el 225 es insuficiente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, eso se ha trasladado en los años al ente rector, la superintendencia, se ha discutido con el salud, se ha llevado al Ministerio de Trabajo, se ha llevado al Ministerio de Economía, etc. Lo cierto es que hay una serie de componentes fundamentalmente vinculados a la solidaridad con el sistema público que hacen poco viable en el corto plazo cambiar el tema de crédito de salud. Lo cierto es que hoy por hoy es un aspecto no controlable y su impacto en siniestralidad, sin embargo, puede ser medio alto, en una banda interesante, una banda apreciable, si es que esto en algún momento se pudiera trabajar. Solo les invito a pensar qué pasaría si ese 2.25, por ejemplo, se duplica a 4.5, que sería el 50% del aporte de salud. La reflexión de fondo y el criterio técnico es de las personas que están en EPS, ¿cuántos utilizan en salud? Porque saben que ustedes, estando en EPS, todavía tienen derecho a utilizar el salud en la llamada famosa capa compleja, hospitalizaciones por lo general. Pero la pregunta es, ¿lo utilizan? La mayoría seguramente me respondería que casi nadie utiliza el salud. Por lo tanto, aún así, estamos aportando la mayor parte de esa aportación a la seguridad social a el salud. El 25% a la EPS y 75% de salud. Entonces, ahí está un poco el tema de la reflexión. Segundo lugar, inflación médica. ¿Podemos hacer algo nosotros con respecto a la inflación médica? Difícilmente, es un aspecto poco controlable, sin embargo, sí tiene un alto impacto en la siniestralidad. Hace 7, 8 años no se utilizaba esta variable en las negociaciones. Si es que ustedes terminaban con un consumo de 100, las EPS decían, ok, si tienes un consumo de 100 y debes tener un consumo de 80, tu incremento de aportes debe ser de tanto. Pero ahora dicen, no, tu consumo de 100 ahora se va a convertir en 106 el próximo año. ¿Sí? Entonces, eso es la inflación médica. ¿Por qué 106 y no 100? Es porque hay una inflación médica. Lo que hacen ellos es proyectar ese mismo consumo. Si se repitiera, ¿cuánto costaría? ¿De acuerdo? Entonces, es un terreno, una variable que es poco controlable por el contexto. No podemos evitar que los medicamentos suban, que los honorarios médicos suban, etc. Pero sabemos que tiene un alto impacto en la siniestralidad. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer fundamentalmente es de alguna manera refutar o conversar con las EPS sobre la verdadera dimensión de esa inflación médica. ¿Por qué utilizan 7%? ¿Por qué no 6%? ¿Por qué no utilizan el IPC? ¿Por qué no utilizan los indicadores que publica INEI? Entre otros. Tercera variable, ya la estamos pasando de color rojo a color amarillo, a color ámbar. Ajuste de aportes, es una variable natural. Todo lo que no se puede hacer con las demás herramientas lo tendremos que manejar vía ajuste de aportes y vean su grado de impacto. Puede ser muy bajo, hasta puede ser tremendamente alto. Se maneja en un rango muy amplio el ajuste de aportes y es un aspecto más controlable porque es parte de la negociación que tenemos con el mercado. Igualmente, con respecto al perfil epidemiológico, fíjense que acá lo hemos querido ilustrar de manera tal
que se puede apreciar que puede ser desde poco controlable hasta medianamente controlable. ¿Por qué? Porque si nosotros incentivamos y motivamos al interior de cada una de nuestras empresas la inversión en temas vinculados a prevención, vacunación, por ejemplo, el tema de manejo de pacientes crónicos, campañas de nutrición, bienestar en general, el tema del Vive Re Bien, por ejemplo, que es algo que nosotros tratamos de incentivar en cada una de sus empresas, pues vamos a estar incidiendo en un perfil epidemiológico mejor, que de cara al mediano y largo plazo podría repercutir en un mejor gasto en términos de gastos médicos. ¿Sí? Entonces, es una variable que tiene alto impacto en la siniestralidad y tiene un margen de acción muy importante en términos de control. Es algo que deberíamos incidir. Hoy en día, si dividimos todo lo que es el gasto médico entre recuperación y prevención, podemos decir que en prevención hay más o menos 2-3% y en recuperación, gastos por atenciones médicas, el 97-98% restante. Esta prevención deberíamos tratar de hacerla subir a 2 dígitos por lo menos, que sea un 15-20% sería algo más razonable que el 2-3% actual. Inversión, recuerden, en campañas preventivas, inmunizaciones y otros. Y pasamos a las variables que consideramos que podrían ser algo más en color verde, que serían aquellas que son más controlables de cara a la gestión que realizan ustedes, que realizamos nosotros como sus asesores. Primero, el tema de la utilización de la red propia de las EPS y el incentivo a que las EPS puedan incorporar cada vez más servicios a su red propia. Algunos deben haber escuchado, por ejemplo, que RIMAC ha lanzado como piloto en algunas pocas empresas el uso o la aplicación de 2 beneficios. Cito una de ellas, vinculada al tema de la demanda de la atención médica en horarios como de 1, 2 o 3 de la tarde. Saben ustedes que entre 1 y 3 de la tarde el uso es bastante bajo. ¿Dónde creen ustedes que donde se concentra el mayor uso de las clínicas? Muchas veces en la tarde hacia el final del día laboral, en la cual uno ya termina el día laboral y se puede ir a su cita a las 6, 6 y media, 7 de la noche, ¿cierto? Entonces, de 1 a 3 de la tarde es un horario casi muerto en las clínicas. Entonces, lo que RIMAC, a través de su red propia internacional, está empezando a promover y está llevando como un proyecto piloto, es el hecho de que en tales horarios de 1 a 3 de la tarde, el deducible, si por ejemplo fuera 50 soles, se reduce a 35 soles. Si está en 45, se reduce a 30. Entonces, hay un incentivo económico para que la gente, si tiene una necesidad de atención médica, vaya a la clínica en esos horarios. Entonces, sin embargo, nosotros como sus asesores, ¿qué tenemos que velar? De que efectivamente eso pueda mejorar la percepción del seguro de salud, mejore la calidad del programa, pero a su vez tenemos que proteger de que eso financieramente no les afecte a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros asegurarnos con RIMAC EPS en este caso? Asegurarnos de que ellos garanticen que el costo de esa atención médica sea menor en ese horario. ¿Por qué? Imaginemos por un momento que el costo de esa atención médica sea 60 soles. ¿Ok? Cuando ustedes pagan 50 de deducible, ese 50 sale del bolsillo del trabajador o del paciente. Los 10 restantes se cargan a la siniestralidad, ¿cierto? Entonces, 10 soles cargados a la siniestralidad. Si por un momento esos 50 se convierten a 35, esos 15 soles se suman a lo que se carga la siniestralidad. Ya no se cargará 10, ya no se cargará 25. Van a afectar nuestra siniestralidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que ya el costo de la atención médica no sea 60 soles en ese horario. Si ellos están bajando 15 soles del deducible, tienen que bajar el costo de la atención médica en un equivalente, para que en términos de siniestralidad ustedes no se vean perjudicados. Porque si sube la siniestralidad, ya hemos visto, el próximo año nos van a subir de precio. Entonces, nuestro rol como asesor es asegurarnos de que hayan mucha innovación y se mejore la percepción del seguro, hayan nuevos beneficios y coberturas que ustedes puedan compartir con sus colegas, pero a su vez tenemos que proteger el lado financiero, ¿sí? Siempre tratando de llegar al perfecto equilibrio. Entonces, el otro beneficio que está lanzando RIMAC es la atención médica telefónica. No, me corrijo, es una especie de atención médica online, porque es vía Skype. Vía Skype debe ser un médico internista que atiende todas las especialidades, digamos, ve todo lo que es dolencias de adultos, que está en el otro lado atendiendo vía Skype a un paciente. Es decir, lo puede ver
y puede ver de alguna manera los síntomas y en base a eso lo atiende. No todos los casos evidentemente serán posibles o factibles de ser atendibles vía ese médico online, pero están empezando a probar con algunos casos y en algunos otros casos que llamen y esa atención debiera, por su complejidad, debiera ser atendida en una clínica, le recomendarán que vaya a una clínica. Pero ya es un acercamiento adicional de la EPS hacia sus pacientes o hacia sus asegurados. Entonces, esas atenciones inclusive las brindan sin, en algunos casos creo que lo están lanzando sin deducible. Y los medicamentos tipo atención domiciliaria los llevan a domicilio. Creo que hay un deducible bajo, pero es un deducible promocional, ¿de acuerdo? Pero es una forma de acercamiento para evitar que el asegurado tenga que desplazarse a las clínicas con todos los problemas que tenemos de traslado acá en la ciudad de Lima por tráfico y otros. Entonces, son formas de acercamiento y nuevamente nosotros tenemos que garantizar de que eso no esté generando una nueva demanda que vaya a afectar el tema del costo del programa o la siniestralidad. Entonces, ¿hay que incentivar la innovación? Sí. Muchos de ellos se hacen a través de red propia, sí, pero hay que hacerlo de forma equilibrada y sana desde el punto de vista financiero. Otro aspecto que vemos que podemos explorar mejoras es la siniestralidad objetivo. Entonces, en la medida que ustedes tengan argumentos para que su empresa no se mida en la parte de EPS con un 70-75% y nosotros podamos detectar que existen esas herramientas, podemos mejorar la forma en cual la EPS los mide a ustedes desde el punto de vista financiero. En cuanto a deducibles y coaseguros, hay que justamente, nosotros parte de lo que vemos es dentro de cada uno de nuestros clientes vemos dónde está la preferencia de utilización. Si la preferencia de utilización está en clínicas, digamos, económicas, banda media o clínicas caras. Hemos detectado clientes que tienen una altísima concentración, quizás un 80%, en clínicas angloamericanas, San Felipe, Delgado y hasta reembolso, lo cual debería ser todo lo contrario. Eso debería ser no más del 10-20% en las clínicas caras. Entonces tenemos que ver qué es lo que está sucediendo tras ese consumo. Y tenemos que ver si es que los ajustes deducibles y coaseguros que se vayan a aplicar es sobre población que podría de alguna manera ser más elástica o no al precio. Me explico un poco mejor en ese aspecto. Sabemos que, digamos, si una persona puede pagar a un médico particular para luego pedir el reembolso, entonces, si es que hoy en día esa atención médica cuesta 200 soles o 150 de deducible o 100 soles deducible, si se le sube a 110, 120 va a seguir utilizando el reembolso. Igual si consume angloamericano o San Felipe. Si hoy en día el deducible son 80, 90 soles, si le sube 5, 10, 15 soles no habrá problemas. Pero en la red 1, red 2, subiendo 5 soles puede impactar y puede ser un tema bastante sensible. Entonces, parte del análisis que tenemos que hacer nosotros para que ustedes tomen las decisiones es en función a qué deducibles y coaseguros se está planteando ajustar por parte de la EPS para llevar a un escenario en el cual la población no se vea disminuida en términos de clima organizacional y más bien tengamos una salud financiera un poco más estable. Entonces, ese es parte del trabajo que hacemos para ustedes. Y finalmente, en términos de el resto del portafolio, definitivamente es una herramienta que en su debido momento, en la negociación, veremos si es conveniente o no utilizar. Es decir, si ustedes en una negociación de renovación de EPS, si es prudente o no incorporar en la negociación la renovación también de los seguros de riesgos laborales, Vida Ley, SSTR, si lo hubiera, accidentes personales o cualquier otro seguro. Y, ¿por qué no? Oncológico también, y por qué no también tomar en cuenta en algunos casos los seguros patrimoniales como una suerte de criterio adicional de legitimidad para poder negociar mejores términos. Fíjense ustedes cómo de abajo hacia arriba hemos llegado a aspectos algo más controlables que otros y viendo cómo impactan estos en la siniestralidad. ¿Okay? Entonces es una forma quizás ilustrativa para que tomemos en cuenta algunas de las principales variables, quizás las principales variables que tenemos para negociar. ¿Son todas? De ninguna manera. Habrán siempre algunas más. Pero eso dependerá de la coyuntura, del perfil de cada una de sus empresas o de las coyunturas que puedan estar atravesando. ¿Sí? Entonces, es parte de los elementos que se utilizan para la negociación. Ahora bien, luego de haber revisado todos los elementos de negociación y criterios de legitimidad, pasemos a ver la parte quizás que está vinculada a la solución y a nuestra lista de deseos. Cómo vemos de alguna manera lo que son los servicios de salud ahora y hacia el futuro. Y el paralelo que quería mostrarles es cómo convertir
todo lo que está vinculado al servicio de salud, todo lo que es la prestación médica, la atención que recibimos nosotros cuando vamos a las clínicas y lo que son las llamadas experiencias de servicio. ¿Cómo podemos hacer que nuestra experiencia de servicio en el campo de la salud sea la óptima? Sabemos que hay experiencias malas o desfavorables, experiencias neutrales, experiencias positivas y las que denominamos experiencias memorables. Entonces, aspiramos a que las experiencias en salud sean memorables. Y para eso, por ejemplo, quería partir comentándoles de la experiencia del cliente cuando recién fue lanzado lo que hoy en día conocemos la experiencia Starbucks. ¿Quién no ha tomado un café o un frappuccino o un cappuccino de Starbucks? ¿Sí? La gran mayoría. ¿Cuánto estamos pagando por un Starbucks? 10 soles, 12 soles, 15 soles, 17 soles, de acuerdo al tamaño, ¿cierto? Entonces, si partimos de abajo hacia arriba, si vemos el precio por taza y el valor para su consumidor, el cliente, vemos que en realidad para una taza de café, ¿cuánto usamos de insumo como café? En términos de dólares, 1 a 2 centavos. Nada. Si queremos agregar valor a esos granos de café, pasamos a empaquetarlo bien, darle un bonito envase, marketearlo y tener ese producto. ¿Cuánto nos puede costar ese producto para una taza de café? 5 a 25 centavos. ¿Sí? Vamos elevando el valor agregado hacia el cliente, el precio por taza se va incrementando. Luego llegamos a una taza en la cual le agregamos el servicio, ¿ok? No solamente vas a adquirir una taza de café, sino te lo voy a servir en un establecimiento u otro y va subiendo el valor de esa taza de café para el cliente y ya estamos llegando cerca de $1, ¿sí? Entonces llegamos luego a la experiencia Starbucks, en la cual estamos hablando $4, $5. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de Starbucks? ¿Por qué hablamos de la experiencia Starbucks? Porque hablamos de una situación en la cual uno no va por una taza de café. Uno va a un lugar para estar allí tranquilo, solo, acompañado, para tomar solamente un café, estar 15 minutos, 5 minutos, o también estar 1 hora, 2 horas, o ir con todo su grupo de trabajo, de estudio, por 4 horas, 6 horas, el tiempo que quiera. Facilidades, tiene Wi-Fi, tiene amplitud, tiene aire acondicionado, tiene una atención esmerada de los chicos que trabajan en Starbucks, ¿sí? Entonces, es una experiencia en general. Yo añadiría y sugeriría a Starbucks nada más que mejore el tema de seguridad, porque se han escuchado algunos robos en Starbucks, pero fuera de eso, la experiencia Starbucks engloba una serie de atributos que lo han convertido en un caso de éxito. Entonces, esto es un ejemplo de experiencias que nos lleva a una experiencia memorable. Y eso apuntamos en los seguros de salud. Quería compartir esta fórmula que me pareció muy interesante, que equivale a cómo medir un intangible, cómo medir el tema de la satisfacción de la marca. Entonces, para medir la satisfacción de la marca, algunos llegaron a esta fórmula, que me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Sumar todos aquellos momentos en un determinado periodo. ¿Qué mide cada momento? La expectativa que uno tenía de la marca contra la experiencia que realmente vivió de la marca. Cuando yo voy por primera vez a un establecimiento, yo tengo una expectativa, ¿cierto? Y cuando ya utilicé el servicio de ese establecimiento, ya tuve mi experiencia, ¿sí? Si esa experiencia fue muy buena frente a mi expectativa, ya tengo un gap positivo. Y la sumatoria de todas aquellas veces que yo voy a ese establecimiento con experiencias positivas, con esos gaps positivos, van a ser una medición de la satisfacción que yo tengo de esa determinada marca. Hagan esa ecuación con respecto a las atenciones médicas. Cuando ustedes van, no sé, a la Clínica Internacional San Borja, ustedes tienen una expectativa de atención con un determinado especialista a una determinada hora. Si es que en esa atención ustedes tenían cita a las 6 de la tarde y van a esa clínica para su consulta ambulatoria y los atienden finalmente a las 7 de la noche, ya tienen en principio como experiencia de la marca en términos de tiempo y oportunidad, tema negativo. Su expectativa era atenderse a las 6, máximo 6 y 5, 6 y 10, 6 y cuarto hora peruana, pero comenzó la atención a las 7. ¿De acuerdo? Entonces, y nuevamente se ponen en contacto con el médico los atiende y los atiende en 5 minutos. ¿Cómo queda su experiencia?
peor todavía. No solamente los hicieron esperar una hora, sino que también los sacaron lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo se quedó la experiencia? Otra cosa es que van a la clínica internacional, horario agendado 6 de la tarde, los atienden 6 en punto. El médico, muy amable, muy cortés, los escucha ampliamente, los atiende en 15, 20, 25 minutos, que es lo estándar, 15, 20 minutos. Y el médico muy cortés le da su receta, le hace unas sugerencias, le indica tal o cual, y ustedes salen totalmente contentos porque tienen aparentemente su situación complicada resuelta, con su debida receta, con un determinado tratamiento, y ustedes salen dentro de su expectativa, quizás puedan salir por encima de la expectativa que tenían de la atención. Habían escuchado algunas cosas de la clínica que era mala, o que el médico los trataba mal, o que la clínica los atendía mañana, tarde o nunca. Sin embargo, en esa ocasión lo atendieron bien. Entonces tienen una experiencia positiva y la satisfacción de la marca en ese momento por esa atención va a ser positiva. Entonces, en la sumatoria de todo lo que ustedes atienden, si quieren verlo en el año 2017, van a ver si esa satisfacción realmente es alta, media o baja. Pero es una fórmula interesante. Pruébenla en el campo de la salud y van a ver que puede de alguna manera ayudar a ver cuál es una percepción un poco más evidenciable y objetiva de lo que ustedes están viviendo. Y no solamente en su caso personal, ustedes son representantes de sus empresas. Vean el clima laboral en términos de esto. ¿Okay? A veces nosotros nos dejamos guiar por el reclamo de una o dos personas, ¿de acuerdo? Que pueden haber tenido una pésima experiencia, y eso siempre ocurre. Pero tenemos que poner en la canasta experiencias positivas y experiencias negativas, para ver en la balanza si es que la percepción que tenemos, ya sea de la EPS o tal o cual clínica, es buena o mala. Ahora, insistimos mucho en que el servicio sea cada vez más óptimo y que las experiencias traten de ser ni neutras ni positivas, sino que sean memorables. Para eso estamos entrando a un terreno en el cual ya es el default, el pan de cada día, hablar de innovación. Si no trabajamos en el terreno de la innovación, si no pensamos en hacer cosas distintas para satisfacer a nuestros clientes, nos estamos quedando rezagados. Ahora, el cuestionamiento es de que hoy en día ya el dilema no es innovar. Todos pretenden innovar. El tema fundamental es hacerlo más rápido que los competidores, ¿no? Como dicen, quien golpea primero, golpea 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, siempre en las famosas reglas o las leyes inmutables de marketing se hablaba mucho de justamente ser el primero en posicionarse en la mente de los consumidores. Entonces, ya sea la EPS, ya sea la clínica u otros, están aspirando y compitiendo para no solamente innovar, sino innovar antes que la competencia. RIMA, ya les comenté, está saliendo con este tema del médico online y también está saliendo con el tema de los deducibles y coseguros más bajos en horarios en los cuales no hay mucha demanda. Entonces, hay que ver cómo evolucionan y todo eso, mientras nosotros fortalezcamos la sana competencia, es bueno para todos nosotros como consumidores. Esto es algo que quizás teórico, pero quería enmarcarlo para que ustedes vean dentro de la cadena de valor para generar justamente innovación, cuáles son las etapas principales por las cuales se atraviesa. Y fíjense ustedes que más allá de definir una estrategia de innovación, que es el tema de ponerse el chip de la innovación, quizás la parte más importante es entender profundamente las necesidades del cliente. Si nosotros no entendemos realmente las expectativas y necesidades que tienen ustedes, sus colaboradores o colegas dentro de sus empresas, no estamos teniendo el norte claro. Pésimo haríamos si es que nosotros planteamos soluciones sin conocer realmente si esas soluciones están cubriendo las expectativas y necesidades que tienen ustedes. Entonces, eso volcado al campo de la salud, las EPS, las clínicas, mal harían en establecer una serie de iniciativas sin tener claridad sobre aquellos aspectos que realmente son parte de los síntomas o parte del diagnóstico que tienen ustedes como los pacientes o asegurados de una determinada EPS. Por eso es que esto es fundamental. Y luego se debe, en cada una de las etapas o procesos clave, se debe mapear la experiencia del cliente. Si ustedes van a ir a atenderse a una clínica, parte del mapeo debe involucrar desde el inicio, cuando ustedes evalúan qué clínica utilizar o qué clínica tienen disponibles a ser utilizados. Y dentro de esas clínicas, qué especialidades van a visitar y qué staff tiene cada una de las clínicas. Entonces,
Hay unas láminas interesantes en las cuales les voy a compartir para que nos sirva de mejor ejemplo de cómo mapear la experiencia de un cliente. Y finalmente, en función a las necesidades y el mapeo que tengamos de cada una de las etapas de esta experiencia del cliente, vamos a poder identificar aquellas áreas de oportunidad. Y aquellas áreas de oportunidad que sean, digamos, sensibles para cada uno de los colaboradores de sus empresas. Si lo tenemos plenamente identificados, tenemos esas áreas de oportunidad, sabemos dónde podemos incidir y sabemos dónde podemos impactar en la satisfacción de cada una de las empresas en las cuales ustedes laboran. Para mapear adecuadamente las necesidades tenemos que ser lo más objetivos posibles. Y de alguna manera la mejor referencia que he podido encontrar sobre las necesidades de los peruanos en general como pacientes es una encuesta que ha ido llevando a cabo consistentemente Su Salud. En el año 2014 comenzó, continuó en 2015 y en el 2016 tenemos los últimos resultados de una encuesta larga en la cual uno de los parámetros que trató de evaluar fue aquellas recomendaciones que los usuarios o pacientes de sector público, sector privado, Lima, provincias, en todas las edades, han podido aportar al sistema. Y fíjense que hay un tremendo común denominador. No sé si todos llegan a alcanzar a leer las dos primeras recomendaciones que hacen la mayoría de los usuarios. La primera tiene que ver con el tema de las especialidades. El tema de que hayan suficientes especialistas en cada una de las clínicas. Es un clamor. No encontramos todas las especialidades que necesitamos para atender nuestros diagnósticos o el de nuestros familiares. Eso se ha repetido en el año 2014, el año 2015, el año 2016. En los 3 años es el número 1. Y fíjense cuál es el número 2. No hay stock suficiente de medicamentos. ¿Ok? Entonces, el número 2, en los 3 años, también la mayor parte de los usuarios en clínicas, centros médicos, hospitales públicos y privados, es que no había medicamentos en stock. Yo le agregaría el tema de farmacias, un tema que es también clamor de la gran mayoría de ustedes y sus colegas. ¿Cuál es? El precio de los medicamentos. Todo el mundo sabe que el precio de los medicamentos en las clínicas difiere tremendamente del precio de esos mismos medicamentos en las cadenas de farmacia. ¿Sí? Si es que un medicamento cuesta en la clínica 50 soles, posiblemente en la cadena de farmacia ese mismo medicamento pueda valer 30, 25 y a veces 20. ¿Sí? Hay una diferencia en muchos casos abismal. ¿De acuerdo? Se podrá refutar de que el poder de compra, el poder de negociación de las cadenas es mucho mayor por los volúmenes que compran, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que hay una brecha tremenda. Entonces, ahí también yo le agregaría que eso es, dentro del componente privado de esta encuesta, yo diría que también sería parte del clamor. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes, al tener un seguro de EPS, pagan un porcentaje sobre esos medicamentos, el famoso coaseguro. Si ustedes pagan 20, 30% sobre un valor mayor, evidentemente les va a salir mucho más caro. Y a veces nos ha pasado que hemos recibido quejas de nuestros clientes que hemos trasladado a las EPS de que el coaseguro, el 20, 30% que se paga, termina siendo más caro que el valor del medicamento en cadena de farmacia. Entonces ya hasta ese extremo, ¿no? Entonces la superintendencia tomó esto como un desafío hace 2 años y empezó a promover el hecho de que las EPS controlen mejor el precio de medicamentos en las clínicas y, obviamente, como ejemplo, arranquen con su red propia. Entonces, ya la brecha todavía existe, pero la brecha es menor cuando compran ustedes medicamentos en las redes propias de las clínicas, de cada una de las EPS versus el precio de las cadenas. En las otras clínicas se irá trabajando también el tema, pero ya la brecha es menor, por lo menos en la red propia. Entonces, partiendo de una evidencia objetiva, ya sabemos dónde podemos y tenemos oportunidades de trabajar en mayor cantidad de especialidades y en el tema de tener un verdadero stock de medicamentos y un precio más accesible. Quedémonos quizás con la primera y para eso quería compartir en correlación a esto tuve una experiencia, yo diría, bastante memorable. Primera vez que viajo, yo tengo 2 hijas y por el tema que está de moda, el viaje de madre e hija de 15 años, entonces mi esposa viajó con mi hija mayor y yo me quedé con mi hija menor y habíamos planificado, en todo caso, yo viajar aparte a otro lugar. Y después de 7 años pude regresar a Orlando y vi notables cambios e hizo que mi experiencia fuera más memorable todavía. Entonces, uno de los aspectos que hizo que mi experiencia fuera memorable en Disney fue el tema del aplicativo que usa Disney, la experiencia Disney.
Y ese aplicativo permite, por ejemplo, teniendo en la mano el smartphone, ver los 4 parques principales que tiene Disney, y no solamente eso, sino ver dentro de cada uno de estos parques los tiempos de espera que tiene cada uno de los principales atractivos de Disney. ¿De acuerdo? Entonces, eso ayuda enormemente. Más allá que uno puede tener los famosos Fast Passes para tener la entrada preferencial sin tener que esperar tanto tiempo, fíjense que hay atractivos, acá todavía es una hora todavía baja, era casi el final del día para el parque, pero no, hay muchas atracciones que uno tiene que hacer cola de 1:30 hasta 2 horas. Entonces prácticamente la cuarta o tercera parte del día se fue haciendo una cola. Y los atractivos que tiene, por ejemplo, este parque principal que es el Magic Kingdom, puede tener cerca de 40 atractivos o 50 atractivos. Y si uno va a dedicarle el tiempo a esperar a hacer 4 colas en los principales atractivos, se pasó todo el día. Entonces nuestra experiencia se fue al suelo. Entonces, sabiendo dónde están los principales tiempos de espera, ayuda muchísimo a poder planificarse mejor. Y de esa manera ustedes pueden encontrar que habrán algunos atractivos interesantes en los cuales hay 5 minutos de espera, hay otros que tienen 20 y en los cuales uno puede direccionarse mejor, más allá, como les decía, de que en el caso actual uno al entrar a Disney tiene 3 Fast Passes, que tiene 3 atenciones preferenciales, digamos, a asistir a estas atracciones. Pero el paralelo interesante que deberíamos hacer es qué pasaría si en algún momento, en el corto plazo o mediano plazo, pudiéramos acceder a un aplicativo que nos dijera, si yo quiero ir a un dermatólogo, pueda saber cuántos dermatólogos disponibles, cuánto es mi tiempo de espera en Javier Prado, en Ricardo Palma, en San Borja Sana, o en la clínica del Golf, o en la clínica, no sé, Good Hope. ¿Sí? ¿No sería espectacular? ¿No ayudaría mucho que nuestra experiencia fuera memorable? O sin exagerar, viendo no todas las clínicas, vayamos a una sola clínica, veamos la red Sana de Pacífico. Si Pacífico pudiera implementar una app en la cual dijera en Sana el Golf, Sana San Borja, en San Felipe y en sus centros médicos, donde hay determinados especialistas y cuánto tiempo de espera tenemos ahora, sin haber sacado cita previamente, obviamente, ¿no? Si hemos sacado cita ya sabemos que a esa hora nos deberían atender. Pero ¿qué pasaría si es que pudiéramos tener una app de esa manera? Igualmente, en la competencia de Disney, Universal Studios, en Universal Studios ustedes tienen la facilidad de pagando un adicional, ustedes pueden tener ese Fast Pass que le llama Universal, le llama Express Service, y hay un Express Unlimited. Ese Express Unlimited lo que les permite es prácticamente subir a todos los atractivos bajo la cola preferencial, en la cual no esperan ni siquiera 5 minutos. A todos, pagando un adicional. En Disney no hay esa posibilidad de pagar un adicional para los Fast Passes. Acá no tienes ninguno gratuito. Pagas un adicional y tienes prácticamente Express para todos los atractivos que tiene Universal. Entonces, es pagando un adicional. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿haría sentido de que pagando un deducible adicional tengamos una atención preferencial sin espera cuando no tengamos cita programada? Entonces, el arte de la innovación es preguntarse qué pasaría si o por qué no hacerlo de tal o cual manera. Entonces, no cortemos la innovación, propongamos siempre ideas creativas, ideas que puedan aterrizar e innovaciones de éxito. Pero les pongo 2 casos reales, por ejemplo, de lo que yo no vi ni en Disney ni Universal hace 7 años y lo que he podido vivir la semana pasada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la evolución siempre tiene que ir de la mano con empresas muy exitosas. Disney y Universal han demostrado ser muy exitosas en el tiempo. El de Orlando son los parques de Disney más visitados. Le está yendo mal, me dicen, a Euro Disney, por ejemplo, en París. El de Hong Kong también no le está yendo tan bien, pero el de Orlando sigue siendo un caso de éxito. Y eso se puede vivenciar inclusive en la alegría o la magia que transmiten los colaboradores que trabajan en los parques temáticos. ¿Sí? Entonces, todo eso es parte de la experiencia que pretendemos que siempre sea memorable. Con esto, déjenme pasar a la sección final de la disertación del día de hoy, en la cual quisiéramos compartir con ustedes, hablando de las maravillas del mundo, las 7 piedras angulares que quizás podríamos nosotros pedir que se puedan concretar en este periodo de gobierno de PPK hacia el 2021. Primero, médicos online, que ya hemos mencionado, pero médicos online no solamente de especialidades básicas, sino de esas especialidades que casi nunca encontramos. ¿Por qué no? Sí, el tema de dermatología. A veces no necesitamos tener directamente al médico para poder apreciar los síntomas que puede tener uno o tal paciente.
o tener un primer filtro, una primera atención con el dermatólogo para que nos vaya indicando algo para paliar la dolencia que podamos tener. Entonces, ese médico online, no solamente en situaciones de muy baja complejidad, sino de mediana complejidad, podría ayudar. No les pido, o no le pido a las EPS que lo que involucren temas de alta complejidad porque es altamente riesgoso y hasta la ley lo podría prohibir. Pero los temas de muy baja complejidad y hasta mediana complejidad podría incorporarse el tema de médico online. Ya sea con Skype, como lo tiene RIMAC hoy en día, puede ser, no sé, FaceTime, ya la tecnología avanza a pasos gigantescos. Ya verán pronto, seguramente, atenciones virtuales. Podemos ver un holograma al médico. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, eso es parte de nuestro wish list de cara al año 2021. Segundo lugar, el servicio express. Ya que les hablaba de Disney y de Universal Studios, ¿por qué no tener ese servicio express o los fast passes dentro de las clínicas? ¿Por qué no? ¿No? Puede lucir descabellado. Puede decir, oye, me están marginando. Yo que puedo pagar un poco más, tengo ese fast pass. No. Puede ser un paciente crónico. Un paciente crónico que va siempre a las clínicas, se le da una especie de pase VIP, porque va todos los meses a la clínica. Podría ser. No les pido darlo a todos, pero podemos ir piloteando en qué casos hace sentido y cómo podemos realzar la experiencia de un paciente en el momento que se atiende en una clínica. En tercer lugar, historia clínica virtual. Muchas veces cuando decimos, oye, yo no me quiero cambiar de Pacífico EPS a RIMAC EPS o a viceversa, porque mi historia, por ejemplo, si estoy en RIMAC EPS, está en la Internacional Centro Lima. Si yo me voy a cambiar de EPS a Pacífico, voy a pasar a atenderme quizás en San Borja. Pero mi historia clínica, tengo que abrir una nueva historia clínica en la nueva clínica. Entonces, en realidad, tenemos pleno derecho a tener nuestra propia historia clínica. Es un derecho nuestro como pacientes. Entonces, ¿por qué no tener el banco de historias clínicas colgadas en una nube? Para que todo el mundo pueda acceder con un usuario y un password, con toda la seguridad del caso, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo así? Ya algunas clínicas están empezando con ese esfuerzo, por ejemplo, en la red A1, los que se atienden a Arequipa en Vallesur y por su complejidad tengan que irse a venir a Lima a atenderse en Delgado, ya tienen la historia clínica conectada, inclusive imágenes, ¿de acuerdo? No solamente la historia, sino las imágenes y otros. Entonces, eso no deberíamos solamente hacerlo a través de una sola red, internacional, sana o Delgado, sino todo debería ser quizás. Su salud debería concentrar todo ese esfuerzo y tener un banco de datos de historias clínicas colgadas en alguna nube. ¿Sí? ¿Por qué no? Es la pregunta. Cuarto lugar, riesgo moral cercano al 0%. Riesgo moral. ¿Qué entendemos por riesgo moral? Riesgo moral, para comenzar con la consecuencia. Hoy en día genera la mayor grasa, entre comillas, de la siniestralidad. ¿Y por qué le llamo grasa? Porque en realidad no es un tema que realmente debiera formar parte de la siniestralidad. Un caso típico de riesgo moral, suplantación. Yo, asegurado Juan Pérez, tengo el seguro con RIMAC EPS. Pero quien va a atenderse es mi vecino o mi primo o mi hermano, que no tiene ese derecho. Pero mi hermano es tan parecido a mí que tranquilamente pasa con mi DNI y pasa con todo. Y se atiende. Y es un usuario que no tenía derecho y no está pagando una prima. Está generando un mayor consumo y está afectando mi siniestralidad. Eso, suplantación, declaración falsa, entre otros, genera que el sistema tenga entre 10 a 20% de grasa. Significa que de cada 100 de gasto hay entre 10 y 20 que no corresponde a la cobertura. Entonces, eso lo estamos pagando todos nosotros. Eso lo estamos pagando todos nosotros, porque esa grasa está afectando la siniestralidad y la EPS nos la cobra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si a través de algunos mecanismos de seguridad u otros, y a partir de lo básico, ¿no? Desde el punto de vista ético, si nosotros como peruanos podemos hacer que realmente quien se atienda sea el usuario y no le hagamos esa famosa trampa al seguro? Entonces, eso ayudaría que por default entre 10 y 20 puntos de consumo disminuya. ¿Sí? Entonces, eso es parte de nuestra lista de deseos hacia el 2021. Que tiene una serie de vertientes. Inflación médica es menor o igual a la inflación general y menor o igual al 3%. Siempre tenemos las discusiones abiertas con las EPS discutiendo, oye, ¿por qué tú estimas 6.9%? ¿Tú por qué estimas 7.0%? ¿Tú por qué estimas 6.5%?
Oye, pero si tú finalmente eres el que negocia con las clínicas, tú negocias con tu propia infraestructura, ¿por qué le permite subir más que el promedio del mercado? Hace 2 años, RIM, en el año 2015, el incremento en la clínica internacional en las tarifas fue cerca del 10 al 15%, mientras que el resto subía 5% o 6% alineado con la inflación. Entonces, ¿por qué tú a tu propia red le permites subir más? Claro, al final te conviene porque es un bolsillo para el otro. Entonces, esos son los temas que tenemos que tratar de trabajar y nosotros, de alguna manera, dentro de nuestro wishlist es tratar de que el costo de la salud se incremente precios como es natural, pero se incremente a la par con el resto de ítems de la canasta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la inflación médica va a ser 6-7% y la inflación general del país va a ser 3%? Hagamos que eso sea parte de la inflación general del país y esté cercano al 3%, que es la meta del gobierno en este año. La afiliación individual con tarificación grupal. Personalmente, soy una de las personas que piensa que gran parte de la solución a nuestros problemas en temas de portabilidad, continuidad, preexistencias, está vinculado a la afiliación grupal o afiliación individual. Y afiliación individual los remito a un paralelo con el mundo de las AFPs. Las AFPs no es que todos los trabajadores de una empresa tengan que afiliarse con Profuturo o con Habitat o quien fuere. La decisión es individual. ¿Por qué no pensar que en el mundo de las EPS cada uno pueda tomar su propia decisión si irme a Sanitas, si irme a Mapfre, RIMAC o Pacífico y próximamente a Positiva? ¿Por qué no? Con eso, todo mi expediente, digamos, como asegurado, lo va a tener una misma EPS, independientemente de que yo trabaje en Scotiabank, en Interbank, en BBVA o Banco de Crédito. ¿Por qué no? Eso permitiría que los temas que hoy en día estén en el ojo de la tormenta, que es la continuidad, portabilidad, si me cambio de asistencia médica, EPS o viceversa, etcétera, sea un problema. Porque ya la afiliación va a ser individual y mi contrato va a ser con la propia EPS. ¿Sí? Entonces, es algo que creo que va a solucionar muchos de los problemas que hoy día tenemos. Ojo, cuando yo hablo de afiliación individual, no digo que me coticen individualmente. Es decir, si yo tengo 46 años, evidentemente mi costo de salud va a ser mayor a un chico de 20 años, posiblemente, porque yo puedo tener una posibilidad de enfermarme mayor a un chico de 20 años. Pero lo que yo apunto acá es que la afiliación sea individual, pero la tarificación no deje de ser colectiva o grupal. Me voy a un extremo. Imaginemos que estamos cerca de la edad de jubilación, 65 años. Evidentemente, si me tarifican individualmente con 65 años, me van a cobrar, en vez de cobrarme 160, 170 soles mensuales, me van a cobrar en EPS, me van a cobrar cercanamente a 600, 700 soles, porque es el costo del riesgo a esa edad. Entonces, yo no apunto a eso, que me tarifique en función a la edad, sino me tarifique en función a todo el colectivo. ¿Sí? Y para finalizar este wish list, tenemos el incremento del crédito de salud de 2.25 a 6.75, es decir, a la inversa. En vez de que del 9% que aportamos a la seguridad social en general, no el 25% se vaya a la EPS, sino el 75%. Y el 25% sigue siendo un aporte solidario más bien al sistema público o de salud. ¿Por qué no? Si que finalmente estamos bajo ese camino, estamos cubriendo los dos aspectos fundamentales. Primero, estamos siendo técnicos. Técnicos en el sentido porque cuando estamos en sistema EPS casi nunca usamos de salud. ¿Ok? Entonces, la proporción cambia y mejora. Y segundo, lo que estamos haciendo y logrando es que igual estamos aportando solidariamente de salud, una cantidad importante, el 25% de ese 9%. Pero lo estamos haciendo de una manera quizás más razonable. No estamos dejando de desconocer el tema importante de la solidaridad, pero lo estamos haciendo de una manera quizás mucho más equilibrada. ¿Sí? Entonces, ese es para nosotros el séptimo y quizás uno de los que podría impactar más en términos de lista de deseos de cara al 2021. Ese cambio, si se diera, suena un poco utópico, pero si se diera, podríamos tranquilamente duplicar o triplicar la cantidad de asegurados que tenemos en sistema EPS. Y al pasarlo al sistema privado, al sistema EPS, vamos a mejorar la experiencia de nuestros colaboradores de las empresas y por qué no pensar que con trabajo conjunto con las EPS y clínicas lograr experiencias memorables en toda la población de cada una de sus empresas. El gran objetivo, y permita compartir esta última lámina, que buscamos que las personas sean felices y por eso en esta lámina decimos una persona feliz rinde más, se equivoca menos,
se cuida más, se accidenta menos, se proyecta más, pierde menos, se compromete más, evade menos, trabaja más y se enferma menos, con lo cual baja también la siniestralidad, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Entonces, yo los invito a buscar que todos tengamos experiencias memorables. Si estamos en el campo de los seguros de salud, busquemos que los colaboradores o colegas de nuestras empresas tengan experiencias memorables en el día a día y en la utilización de los seguros de salud. Entonces, los invito a hacer algunas preguntas, porque con eso estamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Muy buenos días, gracias por la exposición, ha sido bastante interesante. Gracias. Tengo como 3 consultas. Lo último estaba genial, realmente sería muy bueno que se pueda lograr, ¿no? La lista de deseos del 2021. Creo que casi todos los que estamos acá esperamos lo mismo. Estaba incorporándome recién a una entidad pública que tiene EPS desde el 2006 aproximadamente, pero que lamentablemente cada año, bueno, lo voy a decir de frente, con RIMAC. Y el caso es que el punto de equilibrio es al 65%, que es muy bajito, y cada año se incrementa y se incrementa y se incrementa, y obviamente al incrementarse las tarifas también han ido disminuyendo desafiliándose. las personas interesadas en mantenerse en esta propuesta porque consideran que pueden encontrar en el seguro privado alguna mejor opción. Entonces, mi pregunta es, dado que inclusive ahora tenemos casos oncológicos, ¿qué tanto me están golpeando un caso oncológico, con un cáncer así medio complicado, a esta póliza que está ya realmente dañada? ¿Qué alternativas tendríamos nosotros para de repente buscar alguna otra opción de EPS? No sé si juntarnos con otras empresas que nos puedan cotizar mejor para poder fomentar que las personas se vayan incorporando a un esquema de EPS, ¿no? Y hacer que tengamos un mayor colchón para poder afrontar las siniestralidades. Entonces, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta y gracias por compartir esa realidad. Yo dividiría la pregunta en 2 partes. Uno, los constantes incrementos vinculados al punto de equilibrio, y segundo, la afección vinculada al tema oncológico. Entonces vamos a ir con cada una de las partes para construir una solución posible y poder profundizarlo más adelante. En cuanto a la primera parte, punto de equilibrio, ahí permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántas personas hay aseguradas en la empresa? Actualmente ya me quedan solo 24. Ya, y ahí viene una reflexión general. La reflexión general es de que muchas veces las EPS incorrectamente piensan que con el incremento de precios, incremento de deducibles y coaseguros tienen la pócima mágica, cuando lo que va a ocurrir posiblemente es lo que ha ocurrido en la empresa, que se han ido entre comillas los sanos y se han quedado los enfermos, con lo cual evidentemente el ratio de siniestralidad se va a ir complicando cada año más, ¿sí? Entonces, ya a través de los últimos años hemos logrado que las EPS empiecen a lanzar productos en los cuales las empresas con pocos trabajadores afiliados puedan medirse no en forma individual, sino en forma colectiva. ¿Ok? Entonces, al medirse en forma colectiva, ya el tema de la medición de 24 personas no va a ser la realidad que ellos van a tomar en cuenta al 100%, sino van a llevarlo, incorporarlo a la realidad que tiene ese portafolio de empresas con pocos trabajadores afiliados. Eso le va a dar más estabilidad para la medición, sobre todo en el largo plazo. Quizás en el primer momento puede haber un incremento relativamente alto, pero lo que sí va a ganar de estabilidad es que ese portafolio grande va a mantener una estabilidad muy importante, quizás subiendo solamente de un año a otro en términos vinculados a la inflación médica, 5%, 6%, 7%. Pero habría que ver si el perfil de la empresa con esas 24 personas reúne los requisitos que pide, en este caso RIMAC, para afiliarlo a este portafolio de empresas pequeñas medianas. ¿Ok? Y si no se puede explorar eso como una solución, tenemos que ver qué está pasando al costado con Pacífico, que tiene un producto equivalente. Si es factible migrar a estas personas al producto equivalente Pacífico para estas pequeñas, no pequeñas y grandes empresas, sino empresas con poca afiliación. ¿De acuerdo? Ese es un camino. Con respecto a la parte oncológica, lo que se recomienda siempre, no cuando ya aparezcan los casos, sino cuando
en el momento actual. Pueden tener ustedes 0 casos oncológicos, ojalá sea el caso, pero la realidad es que muchos tenemos ya casos oncológicos en nuestras respectivas empresas. Entonces, lo que se sugiere siempre es explorar con la misma EPS una cobertura oncológica separada o con Oncosalud, que finalmente no tiene una EPS vinculada. Entonces, lo que nosotros podemos hacer y estamos haciendo en muchos casos es evaluar qué pasaría si sacáramos el riesgo oncológico de la EPS y lo trasladáramos ya sea al mismo RIMAC, por la parte de RIMAC Seguros, a Pacífico Seguros o a Oncosalud. Entonces, eso cotizado en forma separada del EPS puede ser un costo en el primer año algo mayor, pero va a permitir que ese componente que es sumamente volátil, porque un solo caso para 24 personas definitivamente va a consumir la prima de 5 años posiblemente, eso se va a medir ya como portafolio en el caso de Pacífico, RIMAC o Oncosalud. Es una estrategia y hay cotizaciones en las cuales se puede pedir cotización con persistencias. Lamentablemente, si es que esa persistencia todavía está en una curva de incremento en costo de atención porque está en pleno tratamiento o un estadio en el cual el costo es alto, las cotizaciones no van a ser buenas. ¿De acuerdo? Esa es la mala noticia. Pero si ya está en una etapa controlada ese cáncer, las noticias son bastante mejores, ya sea con mismo RIMAC o con Oncosalud. ¿De acuerdo? Entonces hay que explorar y ver en qué estadio se encuentra ese cáncer, cuáles son los costos esperados hacia adelante. Y la otra alternativa es, ahí fíjense, es parte de los criterios de legitimidad que utilizamos. La política de RIMAC para el manejo oncológicos es distinta a la de Pacífico. En algunos casos es mejor, en algunos casos es peor. ¿Qué hace RIMAC? RIMAC, los casos oncológicos no los considera catastróficos o de alta severidad. Los considera como un mundo aparte. Lo que hace RIMAC es excluir el gasto oncológico que se ha tenido en ese periodo y proyectar cuánto sería estos mismos casos oncológicos en el año siguiente. Si estos señores han consumido 100 y van a consumir 50, va a mejorar la proyección de siniestral esperada. Pero si han consumido 100 y van a consumir 200 el próximo año o se pronostica 200, va a perjudicar esa proyección. Entonces, eso es lo que se RIMAC, sacar y proyectar. En el caso de Pacífico, Pacífico tiene una política distinta para ese tipo de casos. ¿Qué hace Pacífico? Pacífico sí considera que los casos oncológicos son como cualquier otra enfermedad de alto riesgo o de alta severidad y los considera como catastróficos. Entonces, ¿qué hace Pacífico? Pacífico excluye todo gasto de un paciente encima de 45.000 soles, lo excluye y le añade un valor que tiene de todo su portafolio. Por ejemplo, en el caso presentado, imaginemos que haya sido 100.000 soles el tratamiento de ese paciente en ese año. Lo que Pacífico hace es cargar solo 45.000 soles como siniestral del programa y los 55.000 soles los excluye y le agrega un componente de todo su portafolio. En un portafolio en el cual tiene casos oncológicos y no tiene casos oncológicos. Es más razonable, lo estabiliza un poco, lo normaliza. Entonces, fíjense que en este caso probablemente le convenga la política de Pacífico. Pero si está en un estadio en el cual el cáncer ya pasó los gastos más severos, le conviene la política RIMAC. ¿Ok? Entonces, hay que ver ese escenario puntual. Le invito a justamente compartir con el ejecutivo de nuestro equipo de Marsh para poder ampliar y ver qué soluciones tendríamos. En principio, me parece que el camino más directo es el negociar, el pasar a formar parte de la cartera, entre comillas, pymes o MIPES de las EPS, en la cual se mide en cuanto a todo un portafolio y no como la empresa ABC. ¿Sí? A usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hacemos experiencias memorables entonces? ¿El desayuno fue una experiencia memorable o no fue una experiencia memorable? Gracias. Hay que presionar la parte de abajo. ¿Funciona? A ver. Ahí. Hola, hola. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la presentación. Sería para todos maravilloso que tengamos un incremento en el aporte de crédito de salud. Eso, de crédito de salud, ¿no? No sé si lo has mencionado, pero quería saber cómo vamos trabajando el tema de si yo me mudo de una EPS a otra EPS,
Y si tengo un tiempo que me desvinculo laboralmente, ¿cómo hago con todas mis preexistencias? Muy interesante la pregunta porque está en pleno ojo de la tormenta. Está por aparentemente ya formalizarse una norma que permita garantizar que la continuidad de las preexistencias no solamente se dé en personas que pasan de una empresa con EPS a otra empresa con otra EPS, sino también en empresas que tienen un seguro médico de asistencia médica tradicional a una EPS o viceversa, de una EPS a un seguro de asistencia médica tradicional. Entonces, eso es la buena noticia desde el punto de vista normativo, para que no haya discusión. Y también esa norma permitiría de que una persona que pase de un sistema a otro no se le tarifique por su carga de preexistencias, porque muy interesante podría ser para las EPS que Juan Pérez, que sale del sistema EPS pagando 150 soles, por él vaya a pasar a un seguro de la misma aseguradora, pero le empiezan a cobrar 700, 800 o 2.000 soles, porque su cáncer, su problema cardiovascular pueda generar esos gastos, ¿de acuerdo? Entonces, eso se está por derogar en el sentido de que ya no permitiría que las EPS coticen a esa persona por su carga de preexistencias. Esas son las buenas noticias. Ahora, por otro lado, en el tema de cuándo se activa, la norma que está vigente permite activar la continuidad de una persona que está en un sistema EPS, una empresa con EPS, a otra empresa con EPS, dentro de un determinado periodo que está establecido por su número de aportaciones a la Seguridad Social. Es parecido al periodo de latencia. Ustedes saben que por cada 5 meses que uno ha aportado en los últimos 3 años, tiene derecho a un mes, o cada 6 meses. Cada 5, 2 meses, pero en salud, y 1 mes en EPS, ¿no es cierto? Entonces, si esa persona ha tenido 3 años de aportación en los últimos 36 meses, ya tiene derecho a que en los siguientes 6 meses pueda afiliarse a la EPS de la nueva empresa. Lo ideal y lo recomendable es que inmediatamente se afilie a la EPS de la nueva empresa, pero tendría hasta 6 meses si es que ha tenido aportes de 3 años. Si ha tenido menos aportes, tendrá 5, 4, 3 y el mínimo plazo para afiliarse es 1 mes. Entonces, si yo me cambié de empresa el 1 de mayo, yo tengo todo el mes de mayo como mínimo para pasar a afiliarme a la EPS de la nueva empresa. Podría ser hasta 6, pero hay que revisar sus aportaciones a la Seguridad Social. ¿Okay? Entonces esperemos, por otro lado, el tema de cómo termina esta historia vinculada a las preexistencias. Una consulta, si la persona va a otro trabajo que no tenga EPS, pero tiene un derecho, creo que poder pagar como si fuera EPS, ¿algo así? La pregunta que se hace en esta parte es, ¿qué pasaría si una persona que tiene EPS pasa a trabajar a una empresa que no tiene EPS? ¿Cierto? Ok, en esos casos, la facilidad que podría tener esa persona es afiliarse a la misma EPS bajo un seguro potestativo. Así es, sí tiene derecho y tiene derecho también a la continuidad a través de ese seguro potestativo. Con todas sus enfermedades. Bajo ese seguro potestativo, sí. La garantía que le puede dar la EPS es que en ese seguro bajo EPS le va a garantizar la cobertura de preexistencias para todo lo que llamamos PEAS o Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Vamos a temas no PEAS, como el cáncer, por ejemplo. Ahí, hoy en día, la tarificación puede ser bastante dispersa y la EPS le podría cobrar una prima por encima del promedio, que es lo que la nueva norma está tratando de evitar. De que la EPS le tiene la obligación de darle una cobertura, pero hoy en día no establece un techo en el precio. Entonces, si es que yo me voy a cambiar a otra empresa y compro un seguro potestativo, pero me va a costar 5.000 soles mensuales, no pierde sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que la nueva norma pretende reglamentar. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por tenerlos acá en Marsh College y los invitamos a una siguiente sesión. Muy buen día.